En los últimos días, la derecha, la comentocracia adicta a los apapachos, ha intentado reflexionar, tergiversando el texto constitucional en relación a la contundente victoria que el pueblo de México le dio a nuestro movimiento, a la Cuarta Transformación. Quieren torcer el artículo 54 de la Constitución, que tiene dos límites a los partidos políticos, no a las coaliciones. La fracción cuarta establece que ningún partido político puede tener más de 300 legisladores. Y la fracción quinta establece que ningún partido político puede tener más de 8 puntos de sobrerepresentación. No se aplica a las coaliciones, es texto expreso. Pero la derecha, que intenta acomodar, tergiversar, destruir el texto constitucional, intenta utilizarlo para su provecho. Vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a ir a esta sesión donde participa esta señorita de nombre Julia Lisset Jiménez Angulo, de Acción Nacional, donde nos dice que ellos son una oposición muy responsable y que van a hacer lo posible por apoyar todo lo que le convenga a México. Eso no lo podemos creer, porque hay que recordar que hicieron un bloque de contención para obstruir todas las reformas del presidente López Obrador. Además, se fueron muy más lejos. Amigos, reformas que beneficiaban al pueblo de México fueron echadas abajo por el Poder Judicial. Por eso hoy es urgente hacer una reforma al Poder Judicial, y en esta sesión, en estas participaciones, se trata del tema. Y a ellos les surge que no se aplique el Plan C, y están luchando con todo, pensando que van a tener al Poder Judicial de su parte o al Tribunal Electoral. Amigos, hay que recordar que su discurso de la oposición, y principalmente de Acción Nacional, es la hipocresía y el doble discurso. Amigos, vamos a ir a estas dos participaciones de la diputada de Acción Nacional y del diputado Amlet García Almaguer de Morena. Amigos, vamos a ir a esta sesión. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, Acción Nacional, como oposición responsable que somos, analizaremos todas y cada una de las iniciativas que se presenten en ambas cámaras y, en consecuencia, haremos propuestas, fijaremos posturas y votaremos privilegiando siempre el beneficio del país. Por ejemplo, en la pretendida reforma judicial, lo primero que debemos recordar es que en el 2021 aprobamos una reforma de gran envergadura al Poder Judicial, con el objetivo de hacer que la impartición de justicia sea más eficiente, más eficaz y más profesional. Se generaron los mecanismos para combatir la corrupción y el nepotismo. Se dio una renovación estructural para la generación de una justicia más ágil y expedita, pero sobre todo para impulsar la carrera judicial con la aprobación de la ley de la carrera judicial. Por lo que primero debemos hacer un análisis respecto a los impactos de esta reforma de hace 3 años, para a partir de ahí ver en qué necesitamos profundizar y hacer las modificaciones correspondientes. Porque nos parece que hay una prisa por aprobar la iniciativa presidencial del pasado 5 de febrero, prisa del propio presidente López Obrador, que está encaprichado en que se apruebe esta reforma antes de que concluya su administración. Esto como una venganza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en diversas ocasiones ha frenado las reformas violatorias a la Constitución que se le han aprobado. El punto medular de esta iniciativa presidencial es modificar la forma de elegir a los ministros, magistrados y jueces para que sea a través del voto popular. Ojalá que en este diálogo y foros abiertos que están impulsando y que reconocemos y celebramos,
se tomen en cuenta las opiniones de los expertos y no sea una simulación más. Que tengan verdaderamente la voluntad de escuchar, analizar y legislar de manera responsable. Porque por la propia naturaleza del Poder Judicial de aplicar la ley, sinceramente me parece que sería un error que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular, porque no me imagino cómo harían los candidatos sus campañas, qué propuestas harían si su responsabilidad y obligación es la impartición de justicia conforme a la Constitución y a la ley. Hacemos votos, pues, para que legislemos de manera responsable, sin prisas, respetando a la próxima legislatura y a la futura presidenta de la República. Que se integren las comisiones de la próxima legislatura, que se presenten nuevas iniciativas, que se convoque a los parlamentos abiertos, que se discutan en comisiones dichas iniciativas y se elaboren los dictámenes. Y entonces sí, que se ponga a consideración del Pleno y después la Cámara Revisora haga su trabajo. Insisto, cumpliendo con todas las etapas del proceso legislativo y el sistema bicameral que tenemos. Legislemos con responsabilidad y dignidad. Cerremos bien esta 65ª legislatura y respetemos la división de poderes. En Acción Nacional estamos listos para este trabajo, siempre propositivo y constructivo, pensando y actuando en lo que sea mejor para México. Es cuando. Autorización, presidente. Adelante. Gracias. Hay muchas precisiones que realizar esta tarde. La primera de ellas, con mucho respeto, pero nociones básicas de derecho electoral. El proceso electoral se divide en 3 etapas: preparación, donde van las precampañas, campañas y veda. Segunda etapa, jornada electoral, que ocurrió el 2 de junio y que arrojó casi 36 millones de votos a favor de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y la tercera etapa es la calificación de las elecciones, donde, en efecto, los consejos distritales realizan los cómputos de diputados y de Senado, y el Tribunal Electoral califica diputados, Senado y Presidencia de la República, además de hacer el cómputo definitivo. En los últimos días, la derecha, la comentocracia adicta a los apapachos, ha intentado reflexionar, tergiversando el texto constitucional en relación a la contundente victoria que el pueblo de México le dio a nuestro movimiento, a la Cuarta Transformación. Quieren torcer el artículo 54 de la Constitución, que tiene 2 límites a los partidos políticos, no a las coaliciones. La fracción cuarta establece que ningún partido político puede tener más de 300 legisladores. Y la fracción quinta establece que ningún partido político puede tener más de 8 puntos de sobrerepresentación. No se aplica a las coaliciones, es texto expreso. Pero la derecha, que intenta acomodar, tergiversar, destruir el texto constitucional, intenta utilizarlo para su provecho. No quieren, por ejemplo, aplicar las medidas de coaliciones a las prerrogativas o a los tiempos. A ver, que PRI, PAN y PRD compartan, perdón, el PRD ya perdió el registro, PRI, PAN, que compartan sus prerrogativas. En lugar de 1,100 millones para el PRI y 1,080 para el PAN, o viceversa, están muy cerca, que les den solamente 1,000 millones para los dos. Lo utilizan cuando les conviene. Y si la autoridad electoral cede a esta interpretación mañosa, al rato van a querer interpretar la fracción cuarta del artículo 54 de la Constitución en el mismo sentido y decir, ninguna coalición puede tener más de 300 diputados, cuando el texto es expreso, ningún partido político, en ambos casos. Esta mayoría calificada se va a ejercer con responsabilidad. Son el presidente de la República en funciones, Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quienes van a definir los tiempos, los ritmos y el contenido de la discusión pública. Porque no solo es una transición de gobierno, sino una transición en la dirección del movimiento, que esto incluye, por supuesto, a todos quienes comulgamos con este proyecto de nación. Es el reflejo de lo establecido por el artículo 39 de la Constitución, es la soberanía popular
en ejercicio, en el voto masivo a través de las urnas. Nosotros buscamos, por supuesto, a través de este reflejo del voto popular, que se transforme, que se renueve el Poder Judicial Federal. México tiene una anomalía de la que mucho se habla. Quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación es juez y parte, porque además preside el Consejo de la Judicatura Federal. Este sistema de autocalificación, por ejemplo, existía en nuestra democracia cuando la Cámara de Diputados validaba su propia elección, y esto se tuvo que modificar para dar apertura a que el Tribunal Electoral sea quien lo haga. ¿Por qué permitimos entonces que quien preside el Consejo de la Judicatura sea a la vez cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No es sano para nuestra democracia, pero esto, por supuesto, que se va a debatir. No sé de qué triunfo o de qué crecimiento habla Movimiento Ciudadano. Ganaron un distrito de 300 de mayoría relativa en el país, uno de 20 en el estado de Jalisco y por 300 votos que además va a ir a tribunales. En el Senado de la República, en Jalisco, Morena obtuvo el triunfo y se lleva 2 escaños con Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura. En segundo lugar quedó el PRIAN. Movimiento Ciudadano quedó en tercero de 3. Si hubiera 4, quedaba en cuarto. En el caso del Congreso local, 4 de 20. Eso es lo que arrojan los cómputos. El hubiera no existe. Pero lo que sí existe en el estado de Jalisco es la muy lamentable actuación de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, Paula Ramírez. Ya podríamos hablar del Instituto Electoral de Movimiento Ciudadano en vez del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IMC en lugar de IEPC. ¿Qué pasó en Jalisco? Perdone, la boleta de presidencia de la disculpe, el República. orador, Sí. Antes de que concluyera su tiempo, solicitó el uso de la palabra el diputado Braulio. ¿Con qué objeto, diputado Braulio? Para preguntarle al orador si me permite una pregunta. Por supuesto. Adelante. Tiene hasta 1 minuto para formularla y ya directamente, inmediatamente, una vez que usted concluya la formulación de la pregunta, él va a dar respuesta. Gracias, presidente. Si nos puede decir, orador, conforme a los cómputos distritales para diputados y para el Senado de la República, ¿cuál fue la fuerza política individualmente que obtuvo más votos en Jalisco? Muy bien. Eso está por definirse porque falta la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos en la etapa de calificación y esos números no son definitivos. Lo que sí es definitivo es que de las urnas para la boleta presidencial en Jalisco se extrajeron 3.872.239 votos. Y de las urnas para elección de la gubernatura del Estado de Jalisco se extrajeron 3.768.443 votos. ¿Dónde están esos 103,000 votos? Han intentado dar justificaciones, hablaron a través de redes sociales, los paleros de Movimiento Ciudadano, de las elecciones que se celebran en casillas extraordinarias para la presidencia. Esa suma da cerca de 50,000 sufragios. Siguen faltando más de 50,000 votos en el estado de Jalisco y Paula Ramírez tiene que contestar qué ocurrió con estos sufragios. Por último, desde aquí, desde el Senado de la República, desde esta comisión permanente, quisiera mostrar mi rechazo a lo ocurrido en Europa con el crecimiento de la ultraderecha. No es sano para una democracia que estas actitudes y discursos totalitarios avancen en este pleno siglo XXI. Por último, también al Instituto Nacional Electoral pedirle que a la brevedad designe un interventor para que vigile que los recursos del PRD no sean dilapidados. Muchas gracias, senador presidente.